Entonces, ¿qué, mis queridos pupilos? Fíjense que vamos a hablar de un tema bien escabrudo. ¡Escabrudo! ¿Me puedes hablar de los viajes astrales, qué son y cómo se hacen? Claro, los viajes astrales, también conocidos como desdoblamientos o experiencias fuera del cuerpo, son una idea que viene de tradiciones espirituales y esotéricas. La gente describe una sensación de salir de su cuerpo físico y moverse en un plano diferente. No hay evidencia científica sólida de que estos viajes sean reales, pero muchas personas usan técnicas de meditación, relajación profunda o visualización para intentar provocarlos. Si te interesa... ¿Por qué dices que estos viajes no son reales? ¿Te consta? Sí, claro. Lo que pasa es que desde un punto de vista científico no hay pruebas concretas de que el cerebro salga físicamente del cuerpo. La mayoría de los estudios sugieren que es una experiencia interna, más relacionada con estados de sueño, como el sueño melúcido, o con la meditación profunda. Eso no significa que la gente no sienta que es real, pero es más bien un fenómeno psicológico, así que hay que tenerlo en cuenta si decides explorarlo. Hay pruebas de que realmente no es real. Hay pruebas. No hay pruebas definitivas que lo demuestren como un fenómeno externo, o sea, no se ha observado que el cuerpo se desplace de manera física en un laboratorio. Lo que sí se ha hecho es estudiar cómo se activan ciertas áreas del cerebro durante estas experiencias. Entonces, en resumen, no hay evidencia que lo demuestre como algo físico, pero sí hay una fuerte correlación con procesos mentales internos. Por eso les digo, mis queridos pupilos, que hay que estudiar, hay que leer, vas a leer. Por eso que comí granada. Este, fíjense que vamos a hablar de los viajes astrales, mi chavo. No sé quién haya experimentado viajes astrales. Apenas vi una técnica que puede ser que sea útil. Yo tengo una que está bastante descuerdada. Pero en esta técnica que vi, dice que cierres los ojos, respires, en fin. Lo que ya hemos hablado de la respiración consciente. ¿Sale? Entonces dice que cierres los ojos, empieza a respirar profundo, en fin. Y que empieces a imaginar una espiral. Y más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y que de repente tengas la sensación de ir en esa espiral. Lo he estado probando, pero todavía no lo logro con esa técnica. Yo tengo otra. Resulta que yo empecé a experimentar esos viajes por ahí de 1999. Pero me daba mucho miedo porque empezaba a ver cosas estando dormido. Lo que comúnmente se le llama que se te sube el muerto, mi chavo. Entonces resulta que empezaba a experimentar esas cosas y pues la neta sí me daba miedo porque veía yo seres, pues. Entonces sí decía yo, ay, hijo de su pinche madre, me van a romper mi madre. Entonces, pero poco a poco empecé a controlarlos, claro, con los años. Mira, de repente ya llegó el momento en que a mí me daba miedo irme a dormir porque decía yo, no, no mames, hijo de pinche madre. Pero después descubrí por qué me pasaba eso. Y era que empezaba yo a cortar la circulación de partes del cuerpo, por eso es que me pasaba eso. Pero no lo voy a explicar porque no quiero que vaya a salir el abusado, que vaya a ser una tontería. Y ahora tomar a echar la culpa a mí. No, 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 no. Cada quien su onda, ¿eh? Cada quien responsable de sus propias cosas. Al rato me dice, ay, ese pinche cuatro ojos es el que dijo. Entonces resulta que la primera vez que experimenté ya un viaje astral, ya bien fuera del cuerpo y consciente y todo bien, fue hace como 12 años más o menos, por ahí, 12 13 años. Estaba yo acostado en una cama, era de noche, estaba yo durmiendo, pero hice esa técnica, la que hago yo, y que y empecé a sentir esa sensación de empezar a ver lo que había a mi alrededor, pero sin poderme mover. Entonces, ya había visto videos de qué es lo que debes de hacer cuando experimentes eso y en fin. Entonces lo empecé a hacer y caí a un lado de la cama, pero sin poderme mover, pero no en cuerpo, sino en mi ser. Entonces, porque no es lo mismo estar en el cuerpo que en el ser. Entonces, cuando ya pude incorporarme, estaba yo a un lado de la cama,
mi cuerpo seguía en la cama, volteé y me vi en la cama. Entonces traté de levantarme como se levanta uno, pues, con las manos, pero no es lo mismo. Entonces me empecé a elevar poquito y caminaba, pero no caminaba así con los pasos, sino que así. Entonces llegué al final de la habitación y había una puerta, donde es la puerta de salida de la habitación, y había un ser más alto que yo, no sé, unos 40 centímetros más alto que yo, muy, muy delgado, tipo los grises, nomás que muy alto. Entonces sí me impresioné porque lo vi de frente así, ¡ay, hijo de su pinche madre! Entonces le dije, ¿puedo salir? Y me dijo, no, no tienes permiso de salir. Entonces al estar de frente, yo agarro y me volteo así, como viendo hacia allá, él viendo hacia acá. Entonces regreso a la cama y me veo. Entonces agarré y estaba la cama e hice esto. Del piso no hice esto, no, hice esto. Entonces me volteé, mi cuerpo quedaba hacia allá, yo me volteé y entonces le dije, ¿puedo flotar? Me dice, sí. Entonces agarré y de la cama floté, empecé a flotar. Ay, cabrón, sí me empecé a impresionar bastante. Pero después bajé, me dijo, ya. Entonces volví a bajar, pero ya estaba yo enchilado con este cabrón. Entonces agarré, me acerqué a mi cuerpo, mi cabeza estaba de este lado, mis pies de este lado, y yo con las manos en el pecho me empecé a hacer así al cuerpo que estaba ahí. Yo sabía que no era ese, pero sabía que podía estar dentro de ese, pero que yo no era ese cuerpo. Entonces yo lo empecé a frotar con la mano derecha y le dije, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. Y entonces se acerca este tipo de este lado, yo estaba con la cara hacia acá, con las manos hacia acá, y este tipo se acerca aquí, yo volteo a verlo y me dice, deja de hacer eso. Y le dije, no, y seguí, sí, se me ponía muy de frente, pues yo estaba así y su cara la sentía yo aquí, pues. Me decía, deja de hacer eso, pero ya de manera grosera. Y yo seguía, ¿no? Entonces ya me sentía yo muy enojado y agarré, me levanté y como que me dejé caer y caí en el cuerpo y desperté, pero cuando desperté vi la cara del ser que yo había visto fuera de mi cuerpo, así, y se empezó a difuminar hasta que desapareció. Y de esos he tenido mucho más. No puedo decir hasta dónde sea tan cierto, hasta dónde sea tan real un sueño astral, pero lo que yo viví fue tan real que lo puedo describir tal cual, cómo sucedió, cómo era el rostro del ser que yo vi, cómo estaba yo en la cama, toda la cara del ser que tenía yo cuando desperté. No. Yo esas partes sí las tengo muy grabadas y yo los sueños por lo general no los recuerdo porque tengo muy mala memoria. Ya lo conté aquí con el tema ese de que quise olvidar quise olvidar tus besos, borrar. Quise olvidar muchas cosas de mi pasado y olvidé todo, mi chavo. Ya no me acuerdo de mi madre. Entonces por eso olvido muchas cosas. Pero vamos a lo hacer con Front porque se pone más perruchis. Mi chavo, órale, pues, estamos en contacto. Guzmán.